No esperaba que yo estuviera despierto. La puerta se abrió con un crujido, como una confesión. Sus tacones resonaron sobre el umbral como pequeñas traiciones. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, las luces apagadas, las manos rodeando una taza de café frío que había dejado de echar humo hacía horas. Ella se detuvo en la entrada, recortada por la luz del pasillo detrás de ella. Un tacón en la mano, el maquillaje corrido de una forma que no parecía cansancio. Era algo borrado. Melissa, así se llamaba, pero en ese momento no parecía ella. Se congeló al verme. No sorprendida, sino calculadora. Pude ver cómo sus ojos saltaban del reloj del horno, 8:04 de la tarde, a mí, luego a su bolso, como si estuviera rebobinando mentalmente el tiempo y editando escenas antes de que llegaran a mi pantalla. Ah, dijo sin tono. Sigues despierto. Despierto, no preocupado, no sorprendido, no arrepentido. Solo molesta. Como si la hubiese sorprendido intentando robar el último trozo de pastel. No respondí. Solo la miré. Su vestido estaba arrugado a la altura de la cintura. Un solo pendiente colgaba torcido. Ni siquiera intentaba parecer que venía de un bar. Más bien parecía que la habían sacado de algo a la fuerza y cerrado apresuradamente. Entró, dejó las llaves sobre la encimera y fingió un bostezo. No escribiste, añadió. Pensé que te habías dormido. Aparté el café y me puse de pie lentamente. No quería interrumpir lo que estuvieras haciendo. Eso la detuvo a medio paso. Su voz bajó medio tono. Jaque, no empieces. La forma en que lo dijo, como si yo fuera quien estaba arruinando algo bueno, me hizo algo en el pecho. Toda la semana había estado distante. Mensajes breves. Llamadas esquivadas. 2 noches atrás llegó a casa con una bufanda que no era suya metida en el bolsillo del abrigo. Pregunté. Dijo que era de Ana. Verifiqué. Ana se había mudado a Denver el mes pasado. Rodeé la mesa, deliberado, lento, sin quitarle los ojos de encima. Dime la verdad. Me miró, los brazos cruzados. Como si se hubiera preparado para esto y ya estuviera aburrida. ¿Qué verdad? Suspiró, cansada. ¿Dónde estabas? Hubo. Fue. Con compañeros del trabajo. Lo sabías. Te lo dije literalmente antes de salir. Cristo, Jaque. Tiré de la silla con fuerza. Ella se sobresaltó. Solo por un segundo. Un destello en sus ojos. Culpa. Miedo. Reconocimiento. Metí la mano en el bolsillo trasero y lo puse sobre la mesa. Una tarjeta roja de hotel. Su rostro no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. La había encontrado en el suelo del lado del pasajero de su coche esa tarde, mientras lo movía para hacer espacio en la entrada. Hilton Midtown. Habitación 806. No tenía mi nombre. Tampoco el suyo. No la tocó. Solo ladeó la cabeza. ¿Revisaste mi coche? Eso eligió. No, ¿por qué está esto en mi coche? No, ¿cómo llegó allí? Solo acusación. No buscaba nada, dije despacio. Pero me encontró igual. Melissa puso los ojos en blanco. Literalmente. Jesús. Eres increíble. Solté una carcajada. ¿Weg? Ni siquiera vas a negarlo, ¿verdad? Se acercó al frigorífico, lo abrió y sacó una botella de agua. Como si estuviéramos en medio de un recuento casual post-fiesta. ¿Por qué lo haría? Murmuró. Ya te hiciste tu idea. Y luego sonrió. No con timidez. No con remordimiento. Una sonrisa lenta, cruel, de una sola comisura. Como si finalmente hubiera llegado al remate de un chiste que llevaba meses preparando. Eso es lo malo de la sospecha, dijo, girando la tapa. Al final igual te vuelves el villano. Así que, ¿por qué no llevar la corona? Eso fue todo. Sin negación. Sin mentira. Sin disculpa. Solo una confirmación con estilo. La mujer con la que me casé ya no estaba allí.
Y la que tenía enfrente no le importaba que la viera por lo que realmente era. Estaba aliviada. Bebía agua como si fuéramos dos personas relajándose después de salir, no de pie sobre el epicentro de una traición que había tejido en la oscuridad mientras yo me quedaba en casa. Leal y ciego. Melissa se apoyó en la encimera. Botella en mano. Esa misma sonrisa condescendiente bailando en su rostro. Se veía tan cómoda. Ni una pizca de vergüenza. Como si hubiera estado esperando a que yo alcanzara la verdad. Y ahora que lo había hecho, era libre. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Vas a llorar? ¿Gritar? ¿Romper algo? Por favor, al menos hazlo interesante. Me quedé en silencio. Atónito no porque me hubiera engañado. No, mi instinto me lo había estado diciendo desde hacía semanas. Sino por lo cruel que podía ser al respecto. Como si lo peor para ella fuera tener que pausar su pequeña aventura para lidiar conmigo. ¿Quién es? Pregunté. Mi voz sonó extraña en mi garganta. Plana. Seca. Como si hablara otra persona. Ella ladeó la cabeza. Fingiendo pensar. ¿Importa? Sí. No porque me importara él, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. ¿Era alguien que conocía? ¿Uno de sus compañeros de trabajo a los que decía odiar? ¿Alguien del gimnasio al que ya no iba, pero seguía encontrándose? Bebió otro trago. Vale, está bien. ¿Quieres saberlo? Asentí una vez. Dejó la botella sobre la encimera con un golpe descuidado y dijo. Es Brad. Silencio. Parpadeé. Brad. Brad Stevens. ¿Mi jefe? El nombre cayó como un martillo. ¿Lo conocía? Me había estrechado la mano. Había estado en nuestra casa una vez para una fiesta de fin de año. Durmió con su esposa en la habitación de invitados mientras se acostaba con la mía en hoteles que probablemente yo pagué. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Los puños se me cerraron sin que lo notara. Melissa lo vio y se echó a reír. Se rió. Como si yo fuera un actor torpe fallando en su escena dramática. No te pongas moralista, dijo. ¿Crees que quería esto? ¿Que lo planeé? No respondí. Porque sí, pensaba exactamente eso. Me ignoraste durante meses, continuó, su voz subiendo, como si se preparara para un monólogo. Siempre en tu escritorio, siempre ocupado, siempre cansado. Me cansé de pedir atención. Brad se dio cuenta. Me escuchó. Me hizo sentir deseada. Esa última palabra fue una daga que torció con intención. Sus ojos se clavaron en los míos, esperando que sangrara. Ni siquiera notaste cuando dejé de usar el anillo, añadió, levantando la mano izquierda. Hace 2 meses, Jaque. Tenía razón. No lo había notado. Ese anillo yacía ahora en el cajón de mi mesita de noche, donde probablemente lo dejó tras salir de la cama de otro hombre. Aún así, me obligué a quedarme quieto. A mantener la calma. Entonces, ¿por qué quedarte conmigo? Su respuesta fue instantánea. ¿Seguridad? Eres estable, confiable, cómodo. Como una planta que se riega sola. Tuve que agarrarme del borde de la encimera para no temblar. No de rabia. Aún no. De claridad. El velo se había levantado y lo que tenía delante no era mi esposa. Era una extraña que había llevado su rostro como un disfraz. Te lo di todo, susurré. Ella se encogió de hombros. Y yo tomé lo que necesitaba. Sin remordimiento. Sin duda. Debería haberme ido en ese instante. Sin una palabra más. Pero algo me retuvo. La necesidad de que entendiera. De que viera lo que había destruido. Pero ella ya lo sabía. Simplemente no le importaba. Quiero que te vayas de esta casa, dije al fin. Frío. Definitivo. Soltó una risa baja, tomó su bolso y se dirigió hacia las escaleras. ¿Lo imaginaba? Ya había empacado una maleta antes, lanzó por encima del hombro.
No creí que fueras tan tonto como para seguir ciego para siempre. Y luego desapareció escaleras arriba, como si fuera una noche cualquiera de jueves. Y yo me quedé de pie entre las ruinas, viendo a una extraña marcharse de mi matrimonio como si acabara de terminar un turno. No dormí esa noche. La casa se sentía ajena, como si su aroma todavía flotara en el aire. Demasiado dulce. Demasiado intencionado. Como si cada portarretratos en la pared se riera de mí. Nuestras sonrisas, nuestras vacaciones, aquel viaje a la playa con su madre. Todo parecía falso ahora. Solo accesorios del teatro de Melissa, la esposa fiel. Ella no bajó más. No sé si estaba durmiendo o escribiéndole a Brad, o quizás ambas cosas. Lo que sí sé es que, alrededor de las 6:12 de la mañana, la oí arrastrar la maleta por las escaleras. Clic. 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 Las ruedas sobre la madera. No dijo nada al principio. Solo se detuvo junto a la puerta, soltó un largo suspiro, como si fuera ella quien estuviera pasando por algo difícil. Luego me miró, aún sentado en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde me encontró horas antes. ¿Vas a quedarte en modo deprimido para siempre?, preguntó, ladeando la cabeza. La miré, de verdad. Había cambiado de ropa. Maquillaje fresco. Peinado impecable. Sin ojos hinchados, sin labios temblorosos. Ni una grieta en la fachada. Parecía alguien a punto de tomar un vuelo a Miami, no alguien que estaba abandonando un matrimonio de 6 años. Ni siquiera creo que seas humana, dije. Ella sonrió, delgada y altiva. Por fin te estás dando cuenta. Abrió la puerta. La luz entró a raudales detrás de ella, maleta en una mano, el teléfono en la otra. ¿Vas a estar bien, Jake?, dijo. Siempre lo estás. Y se fue. Sin abrazo. Sin despedida. Ni siquiera el portazo me concedió. No me dio ese consuelo. Solo silencio. Ese tipo de silencio que zumba en los oídos y hace que el latido del corazón suene demasiado fuerte en el pecho. Me quedé ahí mucho tiempo. Inmóvil como una estatua. Hasta que el sol cruzó las baldosas y dibujó una línea ardiente sobre la mesa. Me tomó horas moverme. Cuando por fin me levanté, caminé al baño y abrí el cajón de su lado. Vacío. Ya había estado empacando desde hacía días. Cada cajón, cada armario, cada estante despejado. Como si hubiera estado esperando el momento justo para hacerlo estallar todo y desaparecer. Pero entonces lo encontré. En el suelo del armario, detrás de una pila de bufandas, había una libreta negra pequeña. De cuero. El tipo que usaba para escribir en sus diarios. Solía escribir poesía. Hacer bocetos cuando no podía dormir. La levanté como si fuera una granada. Las primeras páginas estaban en blanco. Luego garabatos. Letras de canciones. ¿Notas? Hasta que, a la mitad, apareció una lista. Cosas por hacer antes de dejarlo. Abrir cuenta bancaria propia. Ocultar recibos del Hilton. Recuperar llaves del departamento de Brad. Decirle a Ana que me cubra de nuevo. Empacar lentamente, sin apuro. Convertir a Jake en el problema si empieza a hacer preguntas. Dejé de leer. No pude seguir. Cada línea era una cerilla encendida bajo mis costillas. Dejé caer la libreta, di un paso atrás y la miré como si me hubiera mordido. No fue un accidente. No fue un desliz. No fue un error. Fue un plan. Ella planeó cada parte. Las mentiras. El gaslighting. La manipulación. Tenía un mapa detallado para destruirme y marcharse sin un rasguño. De pronto, mi tristeza ya no era tristeza. Era otra cosa. Caliente, afilada, enfocada. La rabia no llegó con un grito. Llegó con la quietud. Esa que palpita detrás de los ojos y entumece las manos. Me quedé ahí, mirando esa libreta como si fuera radioactiva. Una lista de blancos. Y yo era el objetivo. Todo lo que pensé que era paranoia mía, estaba escrito. Anticipado. Ella quería que reaccionara.
Había preparado su vía de escape antes de que yo siquiera supiera que había un incendio. Volví a tomar la libreta. Pasé de largo la lista. Había fechas anotadas junto a cada ítem. Semanas atrás. Había estado organizando esto como una operación militar. Tenía estrategias. En una página, un desglose de cuánto tiempo podía alargar todo antes de que yo sospechara. Otra página era una conversación simulada en la que practicaba cómo convertirme en el villano. Ensayos de gaslighting. La leí 2 veces, el corazón golpeando como un tambor de guerra. Solo estás paranoico. Fue solo una copa. Me estás ahogando. Necesito respirar. Lo había ensayado todo. No solo me engañó. Orquestó la caída. Cerré la libreta de golpe y la dejé sobre la encimera. De pronto, todo en la casa me parecía infectado. Su taza favorita. Sus libros en la estantería. La manta que siempre decía que era suya. La agarré y la tiré a la basura. La taza, fuera. Los libros, empacados y metidos en el garaje como si nunca hubieran existido. Lo peor era que ya ni siquiera me sorprendía. Todos esos pequeños momentos. Las reuniones tardías. El celular muerto. La ropa interior nueva que, según ella, era para mí, pero que nunca más volvió a aparecer. Eran piezas. No banderas rojas, bengalas. Y yo con los ojos vendados. Agitando una bandera blanca en una guerra que ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Alrededor del mediodía, llamé a Ana, su supuesta amiga. La que siempre la cubría. Contestó al segundo timbrazo. ¿Jaque? ¿Todo bien? ¿Está Melissa contigo? Pregunté. Directo. Frío. Pausa. ¿Qué? La has estado encubriendo. Solo quiero oírte decirlo. Otra pausa. Luego, finalmente, un pequeño suspiro. Mira, no sabía toda la historia, ¿ok? Ella dijo que ustedes estaban pasando por un mal momento. Que solo necesitaba espacio. Sabías que no estaba en tu casa. Me lo imaginé. Pero no pregunté. No quería meterme. Ya estás metida. Silencio. Colgué. No estaba enojado con Ana. Solo era un nombre más en la lista. En la lista de Melissa. Solo otra herramienta. Esa noche, la casa se sintió demasiado callada. Cada sombra más larga. Cada habitación repitiendo viejas mentiras. Y fue entonces cuando vi el correo electrónico. No sé qué me hizo revisar su portátil. Lo había dejado atrás. Sorprendentemente. Tal vez pensó que estaría demasiado roto como para tocar sus cosas. Pero lo abrí. Y ahí estaba. Una cadena de correos entre ella y Brad. Asunto, planes para el fin de semana. Brad, reservé la suite otra vez. Te encantará la vista. Yo llevo el vino. Tú trae tus garras. Melissa, puede que no regrese a casa después de esto. Por fin terminé de fingir. Vamos a hacerlo real. Fecha y hora, 2 días antes de nuestro aniversario. Habían planeado celebrar su libertad mientras yo compraba flores y hacía reservas para una cena a la que nunca apareció. Nunca olvidaba nuestro aniversario. Lo eligió. Eligió no estar. Me quedé mirando ese último mensaje. Luego cerré lentamente el portátil. Me puse de pie y salí. El viento golpeó fuerte. No frío, sino purificador. Por primera vez en semanas, no me sentí perdido. Me sentí terminado. No roto. No destruido. Solo acabado. Pasaron 2 días. No supe nada de ella. Ni un lo siento, ni un podemos hablar, ni un mensaje patético escrito con culpa a las 2 de la mañana. Nada. Se había ido. Tal y como lo planeó. Y yo estaba en el centro del huracán. Esa calma extraña que llega después de la explosión, cuando el zumbido en los oídos es más fuerte que los escombros a tu alrededor. Sí, había dolor. Pero ya no era caos. Era enfocado.
Limpio. Como una herida que al fin dejó de sangrar. Empecé a limpiar la casa. No en sentido figurado. Literalmente. Abrí cada cajón, cada armario, cada rincón físico donde aún se aferraba su presencia como una enredadera apretada al cuello de mi paz. Su esterilla de yoga, al contenedor. Su cepillo de pelo, quemado. Aquella tabla de visión con fotos de Santorini y frases tipo manifiesta tu felicidad, la rompí en dos y la metí a pedazos en la chimenea. No era venganza. Era eliminación. Cada foto donde aparecía, fuera. No solo de las paredes. Del teléfono. De la nube. De mí. Guardé las pocas cosas que importaban, fotos con amigos, mi familia, el perro que solíamos tener antes de que ella lo entregara a escondidas porque, según dijo, era demasiado necesitado. Otra decisión que tomó sin mí. Otra que tragué como si no me arrancara algo por dentro. Nunca más. Le escribí una carta. No para que ella la leyera, sino para liberarme. Melissa. No me rompiste. Me revelaste. Me arrancaste la cáscara en la que estaba atrapado y me obligaste a ver en qué me había convertido, pasivo, paciente, dolorosamente indulgente. No me destruiste. Expusiste mi silencio. Y ahora ya no existes aquí. Ni en esta casa. Ni en mi memoria. Ni en mi futuro. Ve a jugar a disfrazarte con la vida de otro. Aquí ya no eres bienvenida. La doblé, la pegué con cinta al espejo del pasillo. El mismo donde ella solía tomarse selfies antes de salir a mentirme. Y luego hice la llamada. Abogada. Consulta rápida. Papeles de divorcio en marcha. Ella ya había salido del matrimonio emocionalmente hacía meses. Yo solo me estaba poniendo al día legalmente. Un día después, recibí un mensaje de un número desconocido. Así que es así. Sin nombre. Pero conocía ese tono. Era ella. Lo miré un momento largo. Luego lo borré sin responder. Bloqueé el número. Casi esperaba que apareciera. Que intentara montar un drama, manipular la escena para volver a tener el control. Pero no pasó nada. Porque aquí está la verdad. Ella nunca admitiría que no me quería. Lo que quería era la idea de mí. El sueldo. La casa. La estabilidad. El compañero leal. Solo que se cansó de fingir. Y encontró un objeto más brillante, con traje, que la llamó talentosa en una sala de juntas. Pero ahora tendría que construir su mentira con él. Combra. Un hombre que se acuesta con una mujer casada a espaldas de su esposa. La base de su historia de amor era la cobardía. La traición. Que se quedaran juntos. Que se pudrieran en su propia obra maestra. ¿Y yo? Dormí esa noche. Por primera vez en meses, dormí. Sólido. Profundo. En paz. Y cuando desperté, no me sentía como un hombre al que le habían sido infiel. Me sentía como un hombre al fin liberado. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de silencio. 3 semanas deshaciendo el nudo que había sido mi matrimonio. No te das cuenta de cuántas capas tiene una persona hasta que empiezas a quitarlas una por una. Los vecinos preguntaban por Melissa. Les dije que se había mudado. Sin drama. Sin historia. Solo la verdad. Limpia. Desnuda. La mayoría asentía lentamente, fingiendo no estar sorprendida. Una de ellos, Carol, vaciló un segundo de más antes de decir. Si necesitas algo, con esa sonrisa compasiva que significaba que sabía algo. Tal vez no toda la verdad, pero lo suficiente. Y entonces ocurrió. Una carta. No un email. No un mensaje de texto. Una carta real, en un sobre, en el buzón, con mi nombre garabateado en esa caligrafía arrogante, de trazos grandes y bucles innecesarios. Sin dirección del remitente. La abrí de pie, en el porche. Hage. Sé que estás enojado. Sé que piensas que soy un monstruo. Pero necesitaba decir esto. No planeé hacerte daño.
Solo me cansé de vivir una vida que ya no sentía mía. No espero que lo entiendas. Pero espero que algún día puedas perdonarme. Brad y yo íbamos en serio. No escribo esto para restregártelo. Solo no quería desaparecer sin dejar algo atrás. Siempre te estaré agradecida. Aunque ahora me odies. M. La arrugué y la tiré al cubo de basura de camino de regreso al interior. No escribió para disculparse. Escribió para suavizar la caída. Para envolver su traición en florituras poéticas y lástima. Para sentirse mejor consigo misma por prenderle fuego a nuestra vida juntos y bailar entre las cenizas con él, hombre que la ayudó a hacerlo. ¿Iban en serio con Brad? ¿Que lo fueran? Que construyeran su relación sobre horas robadas y llaves de hotel. Yo ya no necesitaba competir con fantasmas. Pero ese mismo día, llegó algo más. Una solicitud de mensaje en Instagram, de un nombre que no reconocí. Eric. Foto de perfil, una mujer de unos 30 y tantos. Mirada aguda. Sonrisa segura. ¿Mensaje? Hola. Creo que necesitamos hablar. Soy la esposa de Brad. Me quedé congelado. Entré al perfil. Cuenta real. Publicaciones desde hace años. Fotos de ella y Brad. Textos de aniversario. Vacaciones. Disfraces combinados de Halloween con sus hijos. ¿Hijos? Melissa se había estado acostando con un hombre con hijos. Acepté el mensaje. Me ardía la garganta. Escribí. Te escucho. Ella respondió rápido. Como si hubiera estado esperando esto. Encontré mensajes. Correos. Esto lleva tiempo, ¿verdad? Ella también está casada, ¿no? Me recosté en la silla. Solté un suspiro. No me había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Sí, lo estaba. Ya no más. ¿Cómo me encontraste? Su nombre aparecía en su calendario. Cena de M. Repetido. Demasiado. Busqué en Google. Encontré el registro de bodas. Rastreé hacia atrás. Y llegué aquí. Era aguda. Incansable. Como una detective harta de que le mientan. Y entonces dejó caer la bomba. Estoy tramitando el divorcio. Ya me mudé. Él todavía no lo sabe. Pero lo sabrá. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. 2 matrimonios. Reducidos a cenizas por 2 personas egoístas jugando a la fantasía mientras los demás nos manteníamos leales. Y ciegos. Pero en ese momento, sentí algo parecido al alivio. Escribí. Si necesitas algo, Erika. Lo mismo, Jaque. Pensaron que nunca nos encontraríamos. Qué irónico que la traición tenga la costumbre de presentar extraños. No intercambiamos más mensajes después de eso. No hubo pactos de venganza. Ni planes amargos. Solo reconocimiento mutuo. 2 personas que habían recibido el mismo golpe bajo. Y, de alguna forma, eso se sintió correcto. Esa noche abrí una botella de bourbon que había estado guardando para una celebración. Serví 2 dedos sobre hielo, me senté en el porche trasero y vi cómo el cielo se volvía púrpura. La casa estaba en silencio. El fantasma de Melissa ya no la habitaba. Y levanté el vaso. No por cierre. Sino por claridad. A la mañana siguiente desperté con esa misma claridad aún corriendo por mi sangre. No había resaca. No había arrepentimiento. Solo silencio. De ese que ya no duele. De ese que encaja. 2 días después llegaron los papeles. Borradores finales. Inicio del proceso de divorcio. Separación limpia. Sin hijos. Sin negocios compartidos. Solo bienes y vínculos legales que cortar. Mi abogada fue rápida, precisa, eficiente. Cuando me preguntó si quería presentar algún reclamo por infidelidad, simplemente negué con la cabeza. No quiero nada de ella, dije. Solo quiero que desaparezca. Y así fue. Físicamente, al menos.
Pero los ecos de ella estaban en todas partes. Disparadores que no esperaba. Un comercial del balneario idiota al que ella me rogó ir el año pasado. Ese al que canceló en el último minuto por una de emergencia de marca. Un par de pendientes suyos atascados en los cojines del sofá. Una botella medio vacía de su champú en seco bajo el lavabo. Pequeñas reliquias. Asuntos inconclusos. Las reuní todas, las metí en una caja y las llevé directamente a Goodwill. Sin pensarlo dos veces. De regreso a casa, me detuve en un semáforo en rojo. Las ventanillas abajo. El aire primaveral deslizándose entre mis dedos. Miré hacia la derecha y, por un instante, por un solo parpadeo, creí verla. ¿Melissa? En la acera, riendo con un hombre. No era ella. Ni cerca. Pero el estómago me dio un vuelco igual. No porque la extrañara. Sino porque mi cuerpo aún no confiaba en mis ojos. Como si todavía no pudiera creer que realmente se había ido. Ya en casa, decidí hacer lo último que venía evitando. Borrar el disco compartido de nuestra red doméstica. Fotos. Documentos. Itinerarios de viajes antiguos. Listas de reproducción de música. Todos esos bits y bytes que cosieron nuestra vida juntos. Me detuve ante una carpeta, aniversario 2019. Fuimos a Seattle. Ahorré durante meses para sorprenderla con ese viaje. Lloró con la vista desde la Space Needle. O eso creí. Ahora ya no estaba tan seguro. Abrí un archivo de vídeo. Los dos en una habitación de hotel, chocando copas de champán. Ella ríe. Yo hablo de cómo sobrevivimos el año más difícil. Ella mira a la cámara y dice: no voy a irme a ningún lado. Lo vi 2 veces. Y luego lo borré. Cada uno de ellos. Vaciar papelera. Fue. Esa noche, Erika me escribió de nuevo. Ya lo sabe. Llegó a casa y la mitad de la casa estaba vacía. Llamó 11 veces. Apagué el móvil. ¿Se siente bien? ¿Y tú, cómo va tu tormenta? Despejada. Sale el sol. ¿Estás bien? Mejor de lo que pensé que estaría. Siento como si por fin pudiera respirar después de contener el aire durante un año. Reservé un Airbnb en la playa para el fin de semana. Solo yo y los niños. Ellos se merecen más aire fresco que nadie. Bien hecho. Estás haciendo lo correcto. Por ti. Por ellos. Deberíamos tomarnos un trago algún día. Cosas del club de divorciados, ya sabes. Sonreí al leer la pantalla. No porque sintiera algo romántico. Esto no era una película de rebote. Sino porque sanar reconoce a quien también está sanando. Lo dejamos para más adelante. Pero sí, algún día. Cerré sesión. Hice té. Puse música que no escuchaba desde hacía años. Canciones que ella solía decir que eran demasiado tristes o demasiado lentas. Curioso cómo vuelve tu propio gusto cuando nadie intenta editarte. En algún momento, pasé frente al espejo del pasillo. El mismo donde todavía colgaba la nota que le había dejado. Me detuve. Me miré por un largo momento. Y la quité. No porque estuviera listo para olvidar. Sino porque por fin estaba listo para seguir. No esperaba la llamada. Era jueves. Un día normal. ¿Tranquilo? Estaba en medio de la restauración de una vieja estantería que ella solía decir que era demasiado aparatosa. La había lijado, teñido más oscuro. Algo simple, sólido. ¿Mío? El teléfono vibró sobre la encimera. Número desconocido. Casi lo ignoré. Casi. Pero contesté. ¿Jaque? Su voz. ¿Melissa? Entró como un cuchillo helado en la nuca. Felada. No invitada. No dije nada. Ella dudó. Luego, más suave. Jaque, solo quería hablar. El descaro. Ya no tenía derecho a querer nada. ¿Lo dije? ¿Tranquilo?
Mortalmente tranquilo. Ya no puedes querer cosas. Lo sé. Sé que no merezco, lo que sea. Solo que... Su voz se quebró. Y casi solté una carcajada por lo teatral que sonaba. No es lo que pensé que sería con Brad, dijo. Guardé silencio. La dejé hablar. Me mudé con él. Fue rápido. Me dejé llevar. Por la atención, la forma en que me hacía sentir vista. Y de repente estaba en su apartamento y era como... Como si hubieras cambiado algo bueno por basura, interrumpí. Se quedó en silencio. Luego murmuró. ¿Está casado, Jake? Pensé que iba a dejarla. Me dijo que iba a firmar los papeles. No lo hizo. Todavía no lo ha hecho. Podría haberle dicho que Erika ya lo había hecho por él. Pero no lo hice. La dejé pudrirse un poco más en esa incertidumbre. No te llamo para volver contigo, continuó. Solo quería escuchar tu voz. Quería recordar cómo sonaba cuando alguien se preocupaba. Ahí estaba. No arrepentimiento. No disculpa. Solo soledad. Y la realidad que la alcanzaba, lenta pero segura. El cuento de hadas al que saltó era una carcasa hueca que hacía eco. Lo escribiste, le dije. En tu cuaderno. Planeaste hacerme quedar como un loco. Sollozó. ¿Jake? No, la corté. No tienes derecho a llamarme así. No puedes llamarme y buscar consuelo. Tú hiciste tu cama. Le prendiste fuego a la casa y ahora quieres sentarte entre las cenizas y hablar sobre el calor. Más silencio. Luego, en voz baja y patética. Extraño la versión de nosotros cuando todo era bueno. Solté una carcajada seca. La versión de nosotros que era buena no incluía a Brad. Y colgué. Sin rabia. Sin gritos. Solo final. Me quedé ahí, el teléfono en la mano, escuchando el vacío. Y se sintió bien. Más tarde esa noche, vi un nuevo mensaje en Instagram. De nuevo Erika. Apareció. Dijo que tú le contaste todo. Que le arruiné la vida. ¿Puedes creerlo? Parece que el castillo de naipes por fin se viene abajo. Me rogó que me quedara. Dijo que Melissa solo fue una fase. Déjame adivinar, también te dijo que estabas loca cuando descubriste todo. Bingo. Palabra por palabra. Me mandó una foto. Brad, con el rostro rojo, despeinado, sentado en su porche delantero con una maleta. Como un niño al que lo devolvieron a casa del campamento. Ni siquiera abrí la puerta. Saqué a los niños al patio trasero y lo vi quedarse ahí una hora. Luego llamé a mi abogada. Eres despiadada. No. Estoy libre. Como tú. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del que debería. No porque estuviera enamorándome. Esto no era eso. Era la realización de que, en medio de los escombros, no éramos solo sobrevivientes. Éramos constructores. Nos habían detonado con la misma explosión. Sí. Pero ahora estábamos de pie en el humo, sosteniendo planos. Nuevos cimientos. Nuevo silencio. Nuestro silencio. Uno que no estaba envenenado por mentiras. Esa noche terminé la estantería. La levanté contra la pared. Firme. Recuperada. Reinventada. Como yo. El divorcio se finalizó la semana siguiente. Sin drama judicial. Sin mensajes incendiarios. Sin mensajes de voz llorosos. Melissa firmó todo rápido, probablemente avergonzada, tal vez todavía intentando salvar lo que quedara con Brad. O tal vez, finalmente, había comprendido que aquí ya no quedaba nada para ella. Mi abogada me envió la confirmación por correo electrónico a media tarde. Me quedé mirando el PDF en la pantalla. Una simple línea de texto en blanco y negro cerrando oficialmente 6 años de matrimonio. 6 años. Reducidos a 4 páginas. No hubo oleada de emociones. No hubo colapso. Solo una quietud extraña. De esas que se asientan cuando la tormenta finalmente se agota.
Por primera vez en meses, no sentí que estuviera nadando contra la corriente. Estaba de pie en la orilla, empapado, con cicatrices, pero de pie. Esa noche fui a un bar pequeño en un pueblo 2 más allá. Uno de esos lugares que Melissa solía decir que estaban por debajo de nosotros. Luz tenue. Nada de cócteles con piel de naranja. Solo una rócola y alitas decentes. Me senté en la barra, pedí un whisky y no revisé el teléfono durante más de una hora. No lo necesitaba. Pero entonces, como si el destino quisiera hacer un bis, la vi. No Melissa. ¿Eric? Entró con una chaqueta de mezclilla. A propósito. No me vio al principio. Pidió una bebida, se recogió el cabello detrás de la oreja y escaneó el lugar como alguien que no huía de nada, sino que quizás por fin caminaba hacia algo. Dudé. Y luego me acerqué. Ella levantó la vista, sorprendida. Luego sonrió. ¿Hi? Asentí. Supongo que los dos necesitábamos este tipo de noche. Día de divorcio, dijo, levantando su vaso. Levanté el mío. Por firmar la libertad. Brindamos. Me miró a los ojos. ¿Estás bien? Mejor de lo que merezco estar. Hablamos. No sobre ellos. No sobre Brad. No sobre Melissa. Sino sobre nosotros. No nosotros como pareja. Sino como personas. Sobrevivientes. Hablamos sobre el silencio extraño después de una ruptura. Sobre cómo nadie te prepara para el lado administrativo del desamor. Los papeles, las llamadas al banco, el cambio de contacto de emergencia. Lo raro que se siente marcar soltero en un formulario después de años escribiendo casado. No fue una chispa. No fue un momento de película. Fue real. Y lo real se sentía raro. Raro en el mejor de los sentidos. Después de una hora más o menos, dijo. Debería irme. Trabajo temprano. Asentí. Sí, yo también. Tomó su abrigo, se dio la vuelta para irse, y luego se detuvo. Me alegra que fueras tú, dijo. ¿A qué te refieres? Sonrió. Que te encontré cuando buscaba la verdad. Lo manejaste como un buen hombre. Melissa no se lo merecía. Me encogí de hombros. Tú tampoco. Pausó. Luego extendió la mano. La estreché. Y se fue. No la seguí. No hacía falta. No se trataba de perseguir algo nuevo. Se trataba de saber cuándo quedarse quieto. Y cuándo moverse. Pagué la cuenta, conduje de vuelta a casa y dormí como una piedra cayendo al fondo del océano. Sin sueños. Sin fantasmas. Solo oscuridad. Silencio profundo. Nunca volví a ver a Melissa. Ni en persona. Ni por casualidad. Ni en el retrovisor. Ni detrás de mí en la fila del supermercado. Se convirtió exactamente en lo que merecía ser. Un recuerdo que ya no tiene sitio en la mesa. Oí cosas, sí. Susurros a través de conocidos. Actualizaciones de segunda mano que nunca pedí. No se quedó con Brad. Resultó que no era el cuento que ella había construido. Una vez que se fue el secreto y llegó la luz, todo colapsó. Rápido. Se mudaron juntos. Se separaron meses después. Uno de los hijos de él, al parecer, los sorprendió discutiendo. Fuerte. Feo. Erika nunca me dio detalles. Solo dijo que el karma había llegado sano y salvo a casa. Melissa consiguió un nuevo trabajo. Nueva ciudad también. Se rebrandó. Empezó de cero. Bien por ella. Pero no tenía curiosidad. No más. El verdadero final no era lo que le pasó a ella. Era lo que no me pasó a mí. No me desmoroné. No busqué cierre. No desperdicié ni un segundo más haciendo de público en su drama. Viví. Mis días se hicieron más ligeros. Volví a correr. Leí más.
Reconecté con amigos a los que había dejado de lado mientras apagaba los incendios que ella encendía a mis espaldas. Viajé. Reservé un viaje a Colorado, solo. Subí una montaña que ella decía que era demasiado fría y empinada. Me paré en la cima, el viento en el rostro. Y no sentí nada más que gratitud por el silencio que me rodeaba. Y una mañana, meses después, pasé frente a un espejo y capté mi reflejo. No por accidente. No con miedo. Me detuve. Me miré. De verdad me miré. Y sonreí. No por alguien más. Sino por mí. Porque había salido del infierno no arrastrándome, sino de pie. Limpio. Con la mirada clara. Melissa quemó nuestra vida. Pero yo construí algo mejor entre las cenizas. Si estás leyendo esto y sientes que las paredes se cierran. Si te gaslitean. Si te mienten. Si sientes que te estás perdiendo. Escúchame. No estás loco. No estás exagerando. Y no eres débil por haberte quedado demasiado tiempo. Pero cuando te vayas. Cuando finalmente des ese paso hacia la verdad. Ese primer aliento de paz. Sabrá a libertad. Y un día, sin siquiera darte cuenta, mirarás atrás a lo peor que te haya pasado. Y sonreirás. Porque no te rompió. Te reconstruyó. Jae.